Bueno, vamos a hablar de un tema importante y que sigue siendo una de las noticias principales en todos los diarios, y tiene que ver con la reforma previsional. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿De qué manera van a realizarse los aumentos? ¿Y qué pasó en el Congreso de la Nación con respecto a esto, ¿no? Así es. Miguel Fernández Pastor. Es así. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es previsionalista, es un destacado previsionalista que nos acompaña todos los domingos. Miguel, un gusto que esté con nosotros. Y la primera pregunta que te vamos a hacer tiene que ver con lo que aparece hoy en los diarios y que de lo que hablan los diarios, muchos diarios, es de esta fórmula Pichetto. ¿Qué es la fórmula Pichetto? Bueno, cuando... Esto es relacionado a los jubilados, ¿no? Por supuesto. Cuando, en realidad, relacionado con todos los beneficiarios del sistema de seguridad social, porque a veces hablamos solo de jubilados, pero no hay que olvidarse que hay 7 millones de personas que reciben una asignación familiar o una asignación universal por hijo, y hay 1.800.000 personas que perciben una pensión no contributiva, y todos ellos se ven afectados por esta situación. Por la fórmula Pichetto. Por la fórmula del gobierno primero y la reforma Pichetto, por decirlo de alguna manera, después. La fórmula de movilidad jubilatoria fue quizás no, seguramente el avance más importante en materia de seguridad social de la historia argentina, porque sacó de la discrecionalidad del funcionario de turno el otorgamiento de la movilidad, y además creó una fórmula procíclica que hace partícipes a los jubilados del crecimiento económico. Esto llevó a que efectivamente los jubilados tuvieran durante los últimos años un crecimiento importante en términos reales de su jubilación, aunque menor todavía, por supuesto, porque nuestra situación económica es bastante precaria. Esa fórmula, que significa un gasto creciente en materia de seguridad social, la propuso el gobierno a partir del encuentro que hace el presidente, donde lo anuncia, la modificación de la fórmula para ser reemplazada por una nueva fórmula que sería a través de la inflación. Y le agregaba además, luego de la reunión con los gobernadores, como un éxito extraordinario, el repartir el 0,5% o el 5% del crecimiento en el sistema jubilatorio, que número más, número menos, daba algo así como 30 o 40 pesos más en el año. Y como esto fue muy magro, fue muy criticado, llegó el proyecto al Congreso y Pichetto propone una nueva fórmula. Esa nueva fórmula es el 30% que se ajuste por inflación y el otro 30% por un índice que se llama RIPTE. El RIPTE es el promedio salarial de los trabajadores estables. Es un índice bastante engañoso en algunos aspectos, porque lo que hace es saca los aportes y contribuciones que tiene el sistema y lo divide por la cantidad de beneficiarios. Entonces ahí entran los trabajadores de temporada, entran distintas variantes que hacen que este índice sea generalmente más bajo. En definitiva, la fórmula Pichetto es más perjudicial que hacerlo por inflación. ¿Por qué digo que es más perjudicial? Porque si bien en el tercer trimestre del año, como es el que se computaría en marzo, le da un poquitito superior, como efectivamente informaron algunos diarios, en el resto de los trimestres da peor. ¿Por qué da más fuerte en el tercer trimestre? Porque es donde impactan las paritarias. En el resto de los trimestres no impactan las paritarias. Por lo tanto, digo, para que la gente tenga una noción de cuál es la cifra de que estamos hablando, la inflación en los 21 primeros meses del gobierno de Macri fue el 71,3% de la inflación, mientras que el RIPTE aumentó el 59%. Por lo tanto, hay una diferencia de casi 13 puntos entre una cosa y la otra. Si esos 13 puntos impactan en un 30%, significa que los jubilados, en vez de ganar, van a perder el 4%. Para no marearnos. Es difícil no marearse. Claro, en realidad son muchos números. Para no marearnos. Efectivamente. Lo que digo es, o lo que pregunto, mejor dicho, es, si en el gobierno anterior la fórmula de aumento se llamaba... fórmula de movilidad jubilatoria. Fórmula de movilidad jubilatoria. En general el promedio
de eso, ¿cuánto te daba del porcentaje hasta fin de año? Bueno, hay un estudio que hizo Alfredo Zayat, donde demuestra que hay un 29% de diferencia si se hubiera aplicado la inflación en relación a... No, esa era la pregunta. Movilidad. Sí, la pregunta en realidad era, ¿cuánto te daba el aumento por movilidad jubilatoria? Por eso, un 29% arriba de la inflación. Te daba un 29% por encima de la inflación. Sí, en el promedio de los últimos 10 años. En el promedio de los últimos 10 años. ¿Y cuánto te estaría dando esta manera de aumentarle a los jubilados? No, le daría una baja respecto de la inflación del 4% y respecto de la movilidad daría por lo menos un 12%. O sea, que con el sistema nuevo, como mínimo... van a perder el 12%. Los jubilados van a perder. ¿Y puede ser más de un 12% o solamente un 12%? No, puede ser más. Si el índice, el RIP te da menos, es menos. Porque la fórmula anterior tenía dos maneras de leer los salarios, que era a través del índice de salarios que emite el INDEC o el RIPTE, el que dé más alto. Por eso, generalmente, en 3 trimestres daba más alto el índice del INDEC y en un trimestre daba más alto el RIPTE. Otro de los temas del que hablábamos y tratamos de analizar qué va a pasar con el mercado laboral tiene que ver con esta cuestión de opción de seguir trabajando para llegar a los 70 años. Nosotros pensábamos y poníamos como punto de la cuestión esto de que el jubilado elige trabajar porque la jubilación que va a tener va a ser pésima o no le va a alcanzar el dinero y por eso elige trabajar estos 5 años más allá de esta cuestión de sentirse activo y de otras cuestiones que tienen más que ver con lo anímico y con lo psicológico que con lo monetario, ¿no? Sí, en principio yo creo que el tema de la edad son fuegos de artificio para esconder el fondo de la discusión, porque el fondo de la discusión es lo que pierden los jubilados, esta es la realidad, lo que se pierde en plata. Y cuando se habla de los 70 años como opción, no hay que olvidarse que en paralelo con esto viene la reforma laboral, y la reforma laboral prevé que los despidos se realicen a través de un fondo que aportarán los propios trabajadores, a través de un aporte o a través de una contribución del empleador. Pero en definitiva, si el empleador no quiere hacerse cargo de alguien porque lo considera viejo, que quiere que se vaya y que deje su lugar, lo único que tendrá que hacer es pagarle el despido con la propia plata de la persona. Porque en definitiva, si se crea ese fondo, no le va a costar al empleador absolutamente nada. Pero tiene la opción de trabajar 5 años más y chicos jóvenes... quizás no tienen la posibilidad de ser empleados. No, sí, claro, pero yo lo que quiero poner en claro, que no es que esto afecta al empleador en el sentido de que el empleador se vería compelido a tener que tener ese trabajador. El empleador va a tener ese trabajador, como ocurre hoy si quiere, y si no quiere no lo va a tener, porque en definitiva, insisto, si no le sirve, lo echa. Lo que le preguntamos es, me gustaría saber a mí, si usted lo considera una medida positiva. No lo considero positivo por esto que se dice del tema de los jóvenes y fundamentalmente porque instala una nueva discusión, que es la de la posibilidad de jubilarse a los 70 años. ¿Y usted cree que la gente cuando se jubila se deprime automáticamente? Hay de todo. Yo soy jubilado y no me deprimí. Así que... No sé, muchos decían que cuando se saca a la gente del ruedo o de la vida activa a nivel laboral, la gente es como que se deprime. Hay experiencias muy interesantes a nivel internacional, que es la posibilidad de la jubilación progresiva. Esto de la jubilación progresiva es una cosa muy interesante porque hace que una persona pueda trabajar un periodo 6 horas, después 4, después 2 y después retirarse. Eso a partir del momento que llegan los 65. Al momento que llega a la edad jubilatoria, depende del país de que estamos hablando. Estoy hablando de países desarrollados, fundamentalmente los países nórdicos, tienen este esquema donde van permitiendo que se vaya corriendo. Algunos quieren dejar de trabajar rápidamente y dedicarse a otras cosas, como puede ser mi caso. En otros casos hay gente que efectivamente su núcleo afectivo forma parte del trabajo y entonces necesitan un tiempo para retirarse. Pero yo creo que estas son experiencias que se pueden hacer en un mundo moderno
y donde el trabajo evolucione y la tasa de sustitución, lo que gana el jubilado tenga un valor que le permita justamente tener una vida digna afuera. Sí, en una época el PAMI tenía otro, y ya me voy a la pausa, pero digo en una época el PAMI tenía como un valor agregado, porque organizaba más cosas, había como más excursiones, había como más actividades, en donde además toda lo que podían hacer los jubilados era mucho más accesible. Bueno, en esa época yo fui gerente de prestaciones sociales del PAMI, así que justamente gozamos muchas cosas de esa. Sí, porque ahora ni excursión organiza el PAMI. No tienen costo para el PAMI, por otra parte, porque lo único que hacía era el financiamiento. Porque en realidad, a ver, el asunto, más allá de la cuestión de los medicamentos y de la guita que necesita para comer, digo, eso no está en discusión. Pero la vida no es cuánta plata tenés en el bolsillo, sino lo bien que la pasás. Obviamente. Entonces, si en realidad vos a lo mejor no tenés una gran jubilación, pero tenés por otro lado al Estado que te da la posibilidad de tener a través de viajes, de actividades, en fin, de innumerable cantidad de cosas que se pueden hacer si uno pone un poco en marcha la imaginación también, ¿no? Sí, yo me acuerdo que no hace mucho, muchos jubilados también elegían decir, bueno, con estos pesitos que tengo por ahí no trabajo, pero me entretengo viajando, hago actividades sociales con otros jubilados. Ahora, la verdad, yo tengo abuelas jubiladas, conozco un montón de gente y la verdad no los veo hacer absolutamente nada. Lo alarmante de todo esto, me parece a mí, y yo creo que vos con esto lo compartís, es que todo se suprime a la cuestión del remedio y la comida. La comida y el remedio y la comida. Y si vos tenés un tipo, después de los 65 años, que lo único que lo tenés pensando es en los remedios que se tiene que comprar y en la comida que se tiene que comer, y en realidad pegarle una puñalada y ya está, y dejate de bromar. El tema que este juego del ajuste permanente, que el único medio para ajustar el estado que encuentra siempre es la seguridad social, y como decía ella, falta imaginación en la acción con los jubilados, porque en realidad todos los economistas miran el sistema de seguridad social siempre desde el gasto. Sería bueno que en algún momento lo miraran desde el ingreso y entonces analizaran todas estas cuestiones que hacen que la vida económica se movilice, porque realmente es un sector de muchísima actividad, de mucho moverse y mucho actuar en la sociedad, y que puede generar un crecimiento económico realmente importante si se lo sabe explotar. De repente consumo también. Aparte, además, hay jubilados que con la edad que tienen están sumamente activos, no para trabajar, sino para hacer cosas de la vida cotidiana o planes de otras cosas, no por obligación o por mantenerse activos tienen que trabajar. Y además uno conoce y sabe que no son todos los que tienen ganas de trabajar. Y si me dejan hacer, anoche fuimos a ver con mi mujer a Víctor Heredia, y parecía casi un centro de jubilados, y sin embargo la gente cantaba, bailaba, saltaba, realmente estaba... Se pasaron bomba. Se pasó bomba y muy alegre, así que ahí hay un núcleo muy fuerte o un grupo de personas muy fuertes que quieren que cada día nos vaya mejor. Bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a Muchas gracias por estar acá. ¿Vamos a la pausa? Pausa. Ya venimos con más.